entré en la universidad, yo dibujé una bandera en mi libreta, porque no se conseguía, ¿no? Así que recuerdo cuando Denise Quiñones y Tito Trinidad, ¿se acuerda que se encontraron en aquel apoteósico encuentro en el aeropuerto? Y eran miles de banderas las que había en aquel momento, miles. Uno lo compara cuando regresó Marisol Malaret, no había ni una, si se comparan las fotografías. Así que hemos avanzado en puertorriqueñidad, mucho. Y si una cosa hizo María, si se puede hablar de algo bueno de María, fue unirnos como pueblo, fue solidarizar esa identidad puertorriqueña, pero profundamente. De eso se hablará en el futuro. Así que nosotros mantenemos viva, ¿verdad? O vivo el grito de Lares y específicamente pues el papel de Pepino. Yo hice un pequeño trasfondo que voy a ir ligerito al principio, porque cuando yo estaba haciendo mis estudios en historia, yo no comprendía exactamente lo que había sucedido, algunos acontecimientos, porque yo no entendía la estructura de poder que había en aquel momento. Y entonces, pues poco a poco, ¿verdad? Fui captando. Y yo les voy a hacer esa pequeña introducción y entonces luego entramos de lleno a lo que precedió al grito, la participación de Pepino en el grito de Lares. Hemos tenido un poquito de problemas con la computadora o algo, así que si nos quedamos sin el PowerPoint, la presentación, ¿verdad? Aquí yo tengo todo lo que yo iba a decir, así que seguimos sin él. El trasfondo histórico. División territorial practicada en 1514. Así quedó Puerto Rico dividido y cada una de las partes se llamaba partido. ¿Verdad? Se partió la isla y cada parte se llamó partido, oficialmente. El que hizo ese mapa no estudió historia, porque el partido San Juan Bautista no se llamaba así, se llamaba el partido Puerto Rico. Y fue oficialmente así hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Así que lo que era San Juan se convirtió en Puerto Rico, y lo que era Puerto Rico se convirtió en San Juan. División de Aguada, 1692. La siguiente división de Puerto Rico fue casi 200 años después, donde se separó Aguada. ¿Por qué se separó Aguada de San Germán? No sé si lo dijo alguien antes, pero Fernando Picó, el historiador que murió hace poco, él dijo: los vecinos de San Germán no aceptaban las órdenes desde San Juan. Y entonces, para el gobernador poder ir, ¿verdad?, más directamente a la población, especialmente a los que quedaban en el norte, que era la parte más poblada, pues entonces decidió dividir. ¿Y cómo lo dividió? Hizo una división militar. El gobernador de Puerto Rico, divisiones de Pepino y Lares, 1752 y 1828. Esas cruces, esas X, lo que demuestran es que ese territorio era de San Sebastián. O sea, todo Lares pertenecía a San Sebastián, incluso pues gran parte de las Marinas. Fundación de Lares, circunstancias que la rodearon. Población. De 1807 a 1820 la población de Pepino aumentó en 215%. De 3.875 a 8.315. Tierras. En 1822 Pepino informó tener 10.600 cuentas de tierras del Estado. Poco después se demostró que eran muchas más. Se le llamaban tierras realengas, no pertenecían a rey, por eso eran reales. Inmigración. Estaba llegando una ola de inmigrantes extranjeros muy interesados en la agricultura comercial. Fernando Picó la llamó la segunda colonización de Puerto Rico. El problema en aquel momento era que estaba surgiendo, ¿verdad?, por primera vez una agricultura comercial.
la agricultura que había existido en Puerto Rico era una agricultura de subsistencia. O sea, ¿de qué se comía? Pues aparte de plátano, de guineo, de ñame, lo que fuera, maíz, habichuela, arroz, de todo, ¿verdad? Pero caña, café, eso era muy poco. Y entonces cuando sí se empieza a hacer, entonces la gente que vivía en la costa empieza a emigrar al interior, ¿ves? Y por eso hay un crecimiento poblacional tan grande, porque miren, el jíbaro puertorriqueño no quería trabajar de 12 a 12 por 2 o 3 reales, que no pagaban ni remotamente, ¿verdad? Ellos, no había títulos de tierra prácticamente, y ellos iban de sitio en sitio, no había abono, sino que las tierras cuando se agotaban, pues iba y movía su bohío más adelante y allí hacía su talita. Entonces, mucha de esa gente que está en la costa, que son tierras que se empiezan a legalizar, ¿verdad? Notarizar. Entonces, el jíbaro tiene que emigrar al interior. ¿Cómo era el gobierno local? Desde la fundación de Aguada, una vez se fundaba un nuevo partido, el gobernador de Puerto Rico designaba un delegado suyo para administrarlo. Siendo el gobernador un militar, su delegado llevó el rango de teniente a guerra. Aparte de seguir las órdenes de su superior, servía como juez de primera instancia. El título de juez era alcalde. O sea, el alcalde era un juez. Y este teniente a guerra respondía ¿a qué? Pues a las órdenes de su superior. Respondía a su comunidad. ¿No? Yo no sé si ustedes ya están maliciosamente pensando, pues con razón nuestros alcaldes actúan como si fueran militares dando órdenes. No escuchan a nadie. Los partidos tuvieron 2 periodos de gobierno representativo a principios del siglo XIX, 1812 a 1814 y 1820 al 23. Estos 2 pequeños periodos, que apenas son 5 años, nunca fueron olvidados. Nunca. Cuando Andrés Méndez Lisiaga publica su libro en el 1925, más de un siglo después, cuando empieza a hablar de San Sebastián, lo primero que menciona es la iglesia. Y lo segundo que menciona es, así, ¿verdad?, en letras grandes, el primer ayuntamiento constitucional de Puerto Rico. O sea, de Pepino. Había quizás uno o dos, ¿verdad?, ciudades o pueblos que tenían su cabildo con un gobierno representativo. Que está San Juan, San Germán, Ponce, maybe. Pero la inmensa mayoría, todos eran que los alcaldes eran tenientes a guerra, representantes del gobernador, que era un militar. O sea, esto era una división militar, no era jurídica, no era un distrito electoral, era militar. Nosotros hemos tenido una historia más militarizada de lo que nosotros estamos conscientes y por eso tenemos, ¿verdad?, estos rastros que todavía nos quedan. El gobierno militar de Puerto Rico funcionaba como una plaza bajo estado de sitio. Sitiar quiere decir cercar, asediar una plaza o una fortaleza para poder apoderarse de ella. ¿Y qué significa eso para Puerto Rico? Puerto Rico era gobernado como si tuviera un enemigo en todas sus costas. Así de férreo era ese gobierno. No podemos ni empezar a entender, ¿verdad? El que surgiera ¿verdad?, alguna insurrección, algo. Eso era extremadamente difícil, porque ¿verdad?, el cinturón de seguridad era tan grande que era muy difícil. Cada pueblo era, entre comillas, protegido por una milicia disciplinada. Todo varón de 15 a 60 años tenía que servir en la milicia disciplinada de su pueblo. Y San Sebastián, obviamente, tuvo su milicia. ¿Y quiénes eran los oficiales de estas milicias? Pues la gente más pudiente del pueblo. Y era un gran honor llevar ese uniforme. Se hacían unos ejercicios en las plazas, se le llamaban piquetes,
con una marcha, ¿verdad? Con tambores. En San Juan era una cosa espectacular porque había una banda militar, ¿verdad? Y entonces los domingos se hacían estas demostraciones, ¿dónde? En la Plaza de Armas. Esa fue la primera banda musical que tuvo Puerto Rico, era del ejército. Debo decir, ¿verdad? Estas milicias disciplinadas fueron muy vitales en algunos de los ataques que sufrió Puerto Rico. Tenía razón el gobierno español en que Puerto Rico estaba bajo amenaza. O sea, aquí vinieron franceses al principio, vinieron holandeses, vinieron ingleses y finalmente americanos, ¿verdad? Que se quedaron con la isla. Así que estos milicianos, ¿verdad? En Arecibo, cuando llegaron los ingleses especialmente, recuerdan Martín Peña, sabía que esto no iba a pasar. Bueno, declaración de un diputado a Cortes sobre el gobierno local. En Cuba, cito, ¿verdad? Los pecados se producen en la administración del Estado. En Puerto Rico, el desbarajuste y la torpeza están en la administración municipal. Esto es una cita. Miren, si ustedes quieren participar, me pueden interrumpir, que esto es como un diálogo, ¿verdad? Informal. Rafael María de Labra, diputado a Cortes por la isla de Cuba. Esto fue un diputado muy, pero que muy conocido, era genial, ¿verdad? Escribió, ustedes no tienen idea. Esto no funciona. Ahora, el cacique local. Pepino bajo opresión. El 22 de febrero de 1867, el comerciante español Víctor Martínez le escribió una carta al gobernador. En ella acusaba a su compatriota comerciante Vicente Riera, representante de la Casa Catalana de Aguadilla, Amel, Juliá y compañía, de mantener bajo terror al vecindario de Pepino. Nadie estaba a salvo de él. Martínez mencionó algunos de los fraudes, abusos y escándalos cometidos por Riera. Acuérdense que estamos en la década 1860, poquito antes del Grito de Lares. Aquí quizás puedo añadir algo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención. Esto es un expediente de muchas páginas. A los españoles les encanta notarizar y escribir. Yo me encontré con un profesor una vez estando en un supermercado, y cuando le dije lo que estaba haciendo, me dijo: ¿tú has visto los portales españoles? Y yo no. Me dice: pues mira, chequéate. Y después yo en casa decía: Dios mío, ¿qué sería lo que él me dijo? Y me lo vuelvo a encontrar, ¿verdad? En el supermercado, y le dije: profesor, ¿qué fue lo que usted me mandó a mirar? Y ese expediente yo lo encontré ahí. Eso está 24/7. O sea, el que lo quiera ver va a portales españoles y busca abajo ultramar y Puerto Rico, y ahí lo lee completo. Son como 600 páginas. Y este señor Vicente Riera, Aguadilla era probablemente el puerto de mayor importancia en ese momento. Aguadilla hoy es nada más que la sombra de lo que fue en el siglo XIX. Y todo el café que se producía en el interior, Lares, incluía Lares, Puertas Marías, San Sebastián, corría hacia allá, hacia la costa, ¿verdad? Y la casa comercial más importante era la de el señor Amel, por mucho. Este señor, en una ocasión, poco antes de esto, donó, ¿verdad? O adelantó, algo así, un préstamo al gobierno, porque cuando el gobierno se veía en aprietos, pues a quién acudía, como ahora, ¿verdad? Eso no ha cambiado mucho. Entonces, siempre hemos estado endeudados. Esa es nuestra historia, siempre, y terriblemente endeudados, ¿verdad? Quizás en un periodo
pero esta ha sido nuestra historia en su mayor parte. Y entonces, pues, si el gobierno se ve en aprieto, en una ocasión este señor le adelantó 25,000 pesos, ¿verdad?, pagando contribuciones adelantadas. O sea, que era un aliado. Y entonces, en aquel momento, uno no tenía alternativas de tener más de un prestamista. Uno era un privilegiado si ese prestamista escogía prestarle a uno. Y uno era prácticamente siervo de ese comerciante. Cuando los Echandías llegaron a Pepino, hay un momento en el testamento, ¿verdad?, cuando muere el patriarca, que dice: nosotros pagamos hasta el 30% de interés sobre los préstamos que nos daban. Y eran préstamos de aguadillo. Así que imagínense ustedes, como si fuera la Edad Media, porque los judíos cobraban el 30% de la Edad Media. Y resuelta injusticia. Bueno, se me iba a olvidar, quería añadir aquí, y esto es una nota, ¿verdad?, al calce. Este señor cometió unos fraudes, pero una cosa terrible, ¿verdad? Sin embargo, lo más que llegó a la fibra del pueblo fueron los escándalos sexuales. Este señor, bajo su propio techo, tenía a su cuñada, que la embarazó 2 veces, y la pobre murió loca. Él encandiló a una viuda de una familia criolla muy rica, la embarazó, y no sé cómo, ¿verdad?, eso tiene que estar, estoy segura que eso está en los expedientes de Aguadilla. Y entonces, la investigación mía yo la hice sobre todo de escritura, en los protocolos notariales. La gran parte de la investigación que yo hice para 2 tesis fue en esa fuente. Y yo estimo, sospecho que eso sí debe estar. Y entonces él la embaucó. Ella prácticamente le entregó todo su legado, y teniendo ella un hijo de él, le rogó que le devolviera una de las vacas, y él se negó. Terrible. Así que eso fue lo más que molestó a la gente. Y resuelta injusticia. El caso fue elevado al Ministerio de Ultramar. Cuando se estableció un juzgado en Pepino, 8 meses después, ya Riera había huido de la isla. Y yo no dudo que fuera a México y lo ayudara. Algunos desafiaron al despotismo de la década de 1860, la más oscura de la historia de Pepino. Todo esto se encuentra en el libro de Historia de Pepino. La Junta Municipal rompe con el orden social. Se niega a despedir a Pascasio Lamour por su color. Las divisiones sociales, raciales, eran extremadamente profundas. Y los españoles temían, ellos creían que cualquier negro, aunque fuera libre, era una amenaza porque no estaba suficientemente aculturado. Y como había sido esclavo o descendiente de esclavo, se daba por sentado que este era un peligro, pero un peligro. O sea, y tengo la impresión que tenían temor de verdad, o sea, que no era algo inventado. Y entonces, pues, esas divisiones, igual como en Estados Unidos, en África del Sur, esa segregación había que mantenerla. Tú allá y yo acá, ¿verdad? Y eso se dio en Pepino. Pascasio era hijo de un español, pero de una criolla. Y es aceptado como secretario para llevar las cuentas de los jornaleros, las libretas de jornaleros. Eran como 600 o más jornaleros y había que llevar, ¿verdad? Era una cosa terrible. Y entonces, pues, cuando llega un nuevo alcalde y ve que es un negro, entonces él le pide a la junta del pueblo, había
con el tiempo, ¿verdad? Se creó una junta, todos ellos nombrados por el gobernador, nadie electo, nadie nombrado por nadie en Pepino. Y entonces, pues, para hacer el cuento largo, corto, la junta sencillamente se lavó las manos. Y el gobernador expresó que se sentía muy disgustado, que eso eran palabras mayores en aquel momento, ¿verdad? Porque la junta no había despedido, él lo había tenido que hacer. Y entonces se borraba esa línea de pretensión de que hay alguna representación. Manuel Joaquín Cabrero, hijo del patriarca del pueblo Andrés Cabrero, se expresó en contra del gobierno. La calle que originalmente se llamó Oaxaca lleva su nombre, que es esta calle de aquí. No sé si llega hasta... La de Hosto empieza en la esquina de la iglesia. Sí, más o menos Sí. esquina de... Okay. Y ese es el patriarca, ¿verdad? Que llegó a Puerto Rico en la década del 1820 y se le consideraba el patriarca del pueblo. Y es una mera denuncia, ¿verdad? Es una mera denuncia, pero considerando las circunstancias, ¿verdad? Nada más que él se atreviera a oponerse, ¿verdad? A expresarse, ya era mucho. El venezolano dependiente de comercio, Narciso Castillo, distribuía periódicos clandestinamente. Los hermanos Genaro y Juan Bautista López fueron blancos de persecución. Genaro, notario, fue acusado de perjudicar a los españoles y fue desterrado a Vieques. Juan Bautista fue acusado de relacionarse con el populacho de color. Una cosa era el populacho campesino, ¿verdad? Y otra cosa era el trabajador urbano de los poblados, que casi siempre era de color. Pepino en la lista de insurrección. El teniente coronel Sabino Gamir Maladén redactó un informe en 1864 titulado El plan ofensivo conveniente para combatir la insurrección. En él concluyó que de surgir un levantamiento en Puerto Rico ocurriría en el oeste de la isla y con mayores probabilidades en los pueblos de Utuado, Lares y Pepino. ¿Por qué? Las tres razones dadas por el coronel Gamir Maladén. Primero, y cito, por la mala índole de sus habitantes, por su influencia política y por su mayor riqueza. Porque yo pongo ese mapa ahí, ¿verdad? La parte en blanco, lo que marca son los pueblos cafetaleros. Y Pepino, aunque no era, ¿verdad?, de los principales, porque Utuado y Lares pues eran los que más producían, pero San Sebastián tenía una riqueza que no tenía Utuado, ni tenía Lares. Había mucho pequeño agricultor, ¿verdad? En Utuado y Lares la tierra estaba bien concentrada en pocas manos. Así que donde hay muchos propietarios, muchos producían, aunque no fuera tantísimo, pero se consideraba una sociedad como más igualitaria. Y eso hay estadísticas, o sea, no es que yo me lo esté especulando, mira, quizás, no, hay estadísticas para eso. El camino de la reforma antes de la insurrección, la Junta de Información de 1867. Miembros liberales de la Junta que reclamaron libertades y la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Estos son Francisco Mariano Quiñones, José Julián Acosta y Segundo Ruiz Belvis, que fue el segundo en mando del Grito de Lares, ¿verdad?, de los ideólogos, de los líderes. Y esto ocurrió luego de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La cuestión de la esclavitud no se puede obviar, jamás. De hecho, ni se podía mencionar en la prensa. Aquí surgió un seudónimo para no mencionar, ¿verdad?, la cuestión de esclavitud o de color. Se le decía el asunto social, porque estaba prohibido. Y después de la abolición en los Estados Unidos, se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir en Puerto Rico y en Cuba.
Y en Puerto Rico no era tanto el problema era Cuba, porque en Puerto Rico había mucho trabajador libre. Algunos eran agregados, de hecho había bastantes agregados, ¿verdad? Que el propietario los deja que se queden ahí, que tienen su talita para subsistir. Y pues también el pequeño propietario, que en el momento de la cosecha, pues iba donde, ¿verdad?, el gran propietario. En Cuba no. En Cuba se dependía casi literalmente de la esclavitud. Y la cosa es que Puerto Rico y Cuba se trataban de la misma forma. Vamos a ver que eso cambió después un poquito. Fracaso del reformismo, llamado a la insurrección. Y los líderes, obviamente, Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. Yo no voy a entrar en los detalles, estos son de conocimiento general, porque lo nuestro aquí es hablar de Pepino. 3 pueblos respondieron al llamado: Mayagüez, Pepino y Lares. El Comité Porvenir de Pepino fue presidido por Manuel Cebollero, un dependiente de comercio de 26 años, natural de Aguada, comandante de la milicia de Pepino y portador de bandera. El caso de Pepino fue distinto a los demás comités, ¿verdad?, que se organizaron. Estos comités eran dirigidos por grandes propietarios. Manuel Rojas era un hacendado del barrio Pezuela, Bruckman, todos los demás. Y sin embargo Pepino tiene esta peculiaridad, ¿verdad?, que no dirige, es un hombre joven, que es un comerciante, que no toca ni pito ni flauta. Esa figura del propietario antes, ¿verdad?, del hacendado, eso era una cosa que había que dejarle el espacio. Porvenir estuvo dividido en 2 sectores, uno de clase media y otro de propietario. Del proceso judicial que se siguió al levantamiento surgió la sospecha de que José Nepomuceno Méndez, alias Bronce, un pequeño agricultor y comerciante del barrio Piedra Blanca, era el agente del comité, la persona a cargo del contacto con los otros comités y de reclutar nuevos miembros. Cesario Martínez, elaborador de tabaco y músico, estaba muy activo en la propaganda. Clodomiro Abril, secretario del municipio, natural de San Juan, tenía el rol de encargado de relaciones exteriores, un cargo cuyas funciones no están claras. Cuando Manuel Rojas, el presidente del comité del área, visitaba a Pepino, con quien se reunía era con los propietarios. Y yo no voy a leer toda esa lista, pero sí sobresalen, como ya se ha mencionado anteriormente, los hermanos Font Medina y también Francisco Méndez y sus hijos. Incluso Francisco Méndez llevó esclavos, no solamente él, otros también. 23 de septiembre de 1868, ahí yo hice una X, ¿verdad?, en el barrio Pezuela, que hoy ese barrio, en aquel momento, aunque Las Marías todavía, ¿verdad?, no había sido designada oficialmente, o sea, fundado el pueblo, pero ya estaba en vías, y Pezuela colinda como hoy Las Marías. Y esto es una fotografía ya después de décadas, o sea, esto no sé tanto, que se tomó la casa de Manuel Rojas en el barrio Pezuela. Una de las cosas que a uno le choca, antes hablaban de esas casonas y hoy nosotros las miramos, ¿verdad?, y para nosotros pues, resulta una casita. Pero cuando todo el mundo vivía en bohíos, y bohíos donde de noche se ponían las hamacas de un sitio a otro y se quitaban por la mañana y todo el mundo ahí apretujado, donde no había ni una mesa. Mi mamá, hasta el momento que murió, ella cogía el plato y se iba a la sala a comer. Mi mamá no se crió comiendo encima de la mesa. Cada uno cogía su plato y se iba a comer. Varios cientos marcharon hacia el pueblo, bajo la bandera diseñada por Betances y cosida por Mariana Bracetti, cuñada de Manuel Rojas. No voy a entrar en los detalles de todo lo que pasó en Pezuela.
La poeta Lora Rodríguez de Dios le puso letra a la danza La Borinqueña. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Y por ahí, no la voy a citar toda. De Lares a Pepino. Confidencia. El grito de Lares no tomó por sorpresa a Pepino. El día anterior, Manuel Salguero, presidente del barrio Atoarriba, le informó al alcalde Luis Chiesa que había escuchado una conversación en casa de su vecino Francisco J. Méndez, de que los oficiales de milicia, Manuel Cebollero y Eusebio Ibarra, formaban parte de una conspiración para tomar el pueblo. Inmediatamente Chiesa preparó un expediente para el gobernador, donde le solicitaba urgentemente fuerzas para contrarrestar el ataque. A través del siglo XX se han encontrado más y más documentos que hablan sobre el grito de Lares, porque hay más investigadores, se puede viajar y de hecho, pues ahora, ¿verdad?, con internet, yo he tenido